Morning, good morning, good morning. Buenos días, buenos días, buenos días. We are now in verse 10 of 1 Corinthians chapter 5. Estamos ahora en el versículo 9, en el versículo 10 de Primera de Corintios capítulo 5. So Paul said that we should not have any intimate communion, which of course doesn't mean sexual intimacy, but it means a normal intimate relationship. Pablo dice que no debemos tener ninguna comunión íntima, que por supuesto no significa intimidad sexual, pero significa una relación íntima normal. So when there are people who live in sexual immorality, who practice it, we are not supposed to have with them that intimate friendship, that divine koinonia community. Entonces, cuando hay personas que viven en inmoralidad sexual que la practican, no debemos tener con ellos esa amistad íntima, esa comunión divina llamada koinonia. But look what he's saying in verse 10. Pero miren lo que dice en el versículo 10. Yet in no way was I referring to avoiding contact with unbelievers who are immoral. Pero de ninguna manera me refería a evitar el contacto con los incrédulos que son inmorales. What happened to the church? ¿Qué pasó con la iglesia? The church avoids the contact with the sexual immoral people who are in the world. And yet Paul said that's not what he's talking about. La iglesia evitaba el contacto con los inmorales sexuales que hay en el mundo y sin embargo Pablo dice que no se refiere a eso. And at the same time, the church talks to be tolerant towards the Christians who live in sexual immorality. Y al mismo tiempo la iglesia habla de ser tolerante con los cristianos que viven en inmoralidad sexual. What's wrong? ¿Qué es lo que está mal? If we don't have relationship with the sexually immorally outside of the church who are not Christians, how are they ever going to find Jesus? Si no tenemos relación con los inmorales sexuales fuera de la iglesia que no son cristianos, ¿cómo van a encontrar a Jesús? You see how we've put things backwards? ¿Ves cómo hemos puesto las cosas al revés? So these people who live in sexual immorality, they need you. Entonces, estas personas que viven en inmoralidad sexual te necesitan. But once they are Christians and refuse to give up these practices, they are not really Christians in their heart, meaning they're not really following Jesus Christ. Una vez que son cristianos y se niegan a abandonar estas prácticas, no son realmente cristianos de corazón, lo que significa que no están siguiendo realmente a Jesucristo. So look how serious Paul gets here. Así que miren qué serio se pone Pablo aquí. He said, yet in no way was I referring to avoid contact with unbelievers who are immoral, greedy, or swindlers, or those who worship other gods. Él dijo, pero de ninguna manera me refería a evitar el contacto con los incrédulos que son inmorales, o avaros, o estafadores, o los que adoran a otros dioses. So when we see these people in the world, we don't want to have anything to do with them. Así que, cuando vemos a estas personas en el mundo, no queremos tener nada que ver con ellos. But yet we are supposed to. Sin embargo, se supone que debemos hacerlo. We are supposed to show them the love of our incredible God. Se supone que debemos mostrarles el amor de nuestro maravilloso Dios. Look what he says next. Mira lo que dice a continuación. He says, for that would mean you'd have to isolate yourself from the world entirely. Dice, porque eso significaría que tendrías que aislarte del mundo por completo. Guys, Chicos, I know so many Christians who are so isolated from the world and they think it's a noble thing. conozco a tantos cristianos que están tan aislados del mundo y piensan que es algo noble. We are not supposed to isolate ourselves from the world. We're supposed to be completely in the world, but not of the world. Se supone que no debemos aislarnos del mundo, se supone que debemos estar completamente en el mundo, pero no ser del mundo. What would happen if we would understand that the world really, really needs us? ¿Qué pasaría si entendiéramos que el mundo verdaderamente nos necesita? If we avoid the world, then how is the light going to shine in darkness? Si evitamos el mundo, ¿cómo va a brillar la luz en la oscuridad? You know, we should be where the world is. ¿Sabes? Deberíamos estar donde está el mundo. Jesus was right there where the world was, Jesús estaba en donde estaba el mundo, but in the middle of the world, he showed that he's not part of that system. pero en medio del mundo mostró que no era parte de ese sistema. He showed that he came as a light to bring light, life, and love. Mostró que vino como una luz para traer luz, vida y amor. You know, I think maybe we should do some big teaching about that light, life, and love. ¿Sabes? Creo que deberíamos hacer una gran enseñanza sobre esta luz, vida y amor. Because Jesus clearly said that he is those three things. Porque Jesús dijo claramente que Él es esas tres cosas. So if Jesus is life, light, and love, Así que, si Jesús es vida, luz y amor, then we're supposed to be light,
life, and love. Entonces se supone que debemos ser luz, vida y amor. I think I will do some teaching on the 3 L's. Creo que voy a hacer algunas enseñanzas sobre las 3 L, And of course, it works in English que por supuesto funcionan en inglés and in German. y en alemán. Licht, Liebe, Leben. Licht, Liebe, Leben. See, there's something wrong with the Portuguese language. ¿Ves? Hay algo mal con la lengua portuguesa. And the Brazilian people say there's something wrong with the German language. Y los brasileños dicen que hay algo mal con el idioma alemán. But Paul is so clear. He said, don't isolate yourself from the world. Don't do that. Pero sabes, Pablo fue tan claro y dijo, no te aísles del mundo, no hagas eso. So we have to really understand that this world is an evil place that needs us. Ya sabes, así que necesitamos entender realmente que este mundo es un lugar malvado que nos necesita. I'll tell you my personal opinion, which I'm allowed to share. Les comparto mi opinión personal que me es permitida compartir. I mean, according to some people, I'm not allowed to share it, but I'm allowed to share it anyhow. Quiero decir, según algunas personas, no se me permite compartirla, pero la compartiré de todos modos. It is my personal belief Es mi creencia personal that if we Christians would have been less religious, que si nosotros los cristianos hubiéramos sido menos religiosos, less judgmental, menos juzgadores, less weird, menos raros and less isolated from this world, y menos aislados de este mundo, we could have reached so many more people for Jesus. podríamos haber alcanzado a más personas para Jesús. Think about it, how the majority of Christians are known by non-Christians. Piensa en esto como la mayoría de los cristianos son conocidos por los no cristianos. We are known as a weird group of people that go to some building to have our meetings. Somos conocidos como un grupo raro de personas que van a algún edificio a tener nuestras reuniones. But we cannot go to the places where they go. Pero no podemos ir a los lugares donde ellos van. And then, of course, we have a Bible verse to justify that. Y por supuesto que tenemos un versículo bíblico para justificar eso. Psalms 1. Salmos 1. Don't sit where the sinners sit. No te sientes donde se sientan los pecadores. But that's not, first of all, what the psalmist is saying at all. Secondly, that doesn't apply to you. Pero eso no es en primer lugar lo que el Salmo está diciendo en absoluto y en segundo lugar no se aplica a ti. You see, Jesus was called the friend of sinners. Verás, Jesús fue llamado el amigo de los pecadores. Do you know why Jesus was so criticized by the religious? ¿Sabes por qué Jesús fue tan criticado por los religiosos? Because he broke their understanding of the law to show his love to people. Porque él rompió su entendimiento de la ley para mostrar a la gente su amor. And another reason, because he constantly hung out with sinners. Y otra razón es porque estaba constantemente con los pecadores. That's what we need, people. Eso es lo que necesitamos entender, gente. The church needs to understand that the church needs to be in the world, yet not of the world. La iglesia necesita entender que la iglesia necesita estar en el mundo, pero no ser del mundo. And in the world, the church shines like a bright light En el mundo, la iglesia brilla como una luz brillante and releases the light of Jesus, the life of Jesus, and the love of Jesus. y libera la luz de Jesús, la vida de Jesús y el amor de Jesús. Last year, Debbie and me were in Switzerland, El año pasado, Debbie y yo estábamos en Suiza and we wanted to see a friend of ours whose son has a pub. y queríamos ver a un amigo cuyo hijo tiene un pub. I tell you what, one of my favorite moments in the whole of 2002 was that few hours that night in that pub. Te diré una cosa, uno de mis momentos favoritos de todo el año 2022 fueron esas pocas horas de esa noche en ese pub. I felt more comfortable there than I felt in many church meetings. Me sentí más cómodo allí que en muchas reuniones de la iglesia. Think about that, Piensa en eso and we'll see you tomorrow. y nos veremos mañana.